Así es, en Pregúntele al Doc vamos a hablar acerca de esa famosísima gastritis, que al parecer todo el mundo siente el ardor y de una vez va diciendo la palabra, ¿no, Doc? Sí, es correcto. Es un síntoma muy frecuente y a veces nosotros lo denominamos más dispepsia, que es un conjunto de síntomas. Básicamente lo más frecuente es el ardor, pero también puede presentarse por agrieras, sensación de pirosis, distensión abdominal, y pues son de los síntomas más frecuentes que podemos encontrar. Doc, pero hablemos precisamente de qué es la gastritis, porque generalmente cuando no hemos comido bien, cuando ingerimos alimentos que pueden llegar a irritar, pues ahí es donde podemos estar cometiendo muchos errores al desconocer precisamente qué es la gastritis. Bueno, la gastritis realmente es un término que va más por la confirmación histológica, es decir, cuando se hace un examen, realmente para poder evaluar la mucosa del estómago, se pueden encontrar algunos parámetros como enrojecimiento, algo, pero ya el término de inflamación lo da cuando se toma una muestra que se llama biopsia y se analiza a nivel del microscopio para poder ponerle este rótulo. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen donde vamos a identificar dónde se puede ubicar la gastritis. Pasemos a la segunda. ¿Listo? ¿Ese es el enrojecimiento? Ese es el enrojecimiento que nosotros hablamos frecuentemente en el término cuando hacemos endoscopias, que son eritemas que se ven en parches. Esto habitualmente lo puede producir muchos factores, entre ellos hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es muy frecuente aquí en nuestro medio, casi hasta un 70% de la población la pueden tener. Sin embargo, hay otros factores muy importantes como es el consumo de AINES. Hoy se ha vuelto muy de moda automedicarse, sobre todo con los síntomas de COVID, pues, se pueden tratar sintomáticamente y a veces tiende a abusarse mucho del consumo de AINES. ¿Qué son AINES? Los derivados de aspirineta, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, todos estos medicamentos son buenos, calman síntomas, pero también son muy lesivos para la parte gástrica. Y también hay otros factores muy importantes como el abuso del consumo de alcohol y el famoso mal del siglo XXI, que es el estrés. También influye muchísimo en estos síntomas. Ahora vamos a ver, de hecho, un paralelo de un estómago sano versus un estómago que tiene gastritis, para que ustedes también comiencen desde ya a ver cómo se llega a presentar este tipo de enfermedad en nuestro cuerpo. Pero, doctor Cristian Flores Sarmiento, gastroenterólogo del Centro de Especialistas del HIC, vamos a continuar en nuestro set en el Café de la Mañana para que ustedes conozcan más acerca de la gastritis, este problema del cual padecen muchos y que no conocen realmente ni los síntomas ni los factores de riesgos. Y hoy está con nosotros el doctor Cristian Flores Sarmiento, ahí lo pueden de hecho encontrar en las redes sociales hablándonos de este tema porque él es gastroenterólogo, así que un profesional nos está diciendo qué hacer y qué no hacer, ¿no? Porque siempre debemos orientarnos de quienes saben. Así que, Doc, habíamos quedado en cómo diferenciar una gastritis dentro del estómago. ¿Cómo podemos reconocer que el estómago está afectado? Bueno, muy importante acudir al especialista, ya que los síntomas pueden ser muy diversos. Y pues la inflamación muchas veces tiene algunos grados y la forma más correcta de poder evaluar esto es realizando una endoscopia a tiempo. Una endoscopia a veces la gente le tiene demasiado temor porque es invasivo, porque es meter algunos aparaticos al cuerpo. Sin embargo, esos procedimientos los hacemos hoy bajo sedación para que el paciente no sienta esa sensación tan fea y pues sea algo más confortable. Hay muchos factores, como dije, sin embargo, la endoscopia nos permite caracterizar mucho estos grados de inflamación. Sin embargo, a veces lo que más buscamos con la endoscopia es algo muy importante, es el tamizaje temprano de cáncer gástrico. El cáncer se ha convertido en algo muy importante, a nivel mundial es la quinta causa de cáncer, sin embargo, en nuestro medio, en hombres, es la primera causa de muerte por cáncer, el cáncer gástrico, y en mujeres la tercera. Es muy importante, sobre todo, hacer un tamizaje adecuado. Hay algunas guías que hoy en día se han acortado la edad a cual debe realizarse una endoscopia. Siempre cuando hay síntomas, las guías recomiendan a partir de los 35 años hacer un examen endoscópico para descartar que no haya alguna alteración importante. A menos que antes se estén presentando algún problema ya crónico o que esté dando señales de que la persona puede padecer de una gastritis. Claro, eso es muy importante. Hay algunos signos porque que son... Porque es que, Doc, hoy en día que vemos jóvenes mal alimentados,
comiendo a deshoras. De hecho, nosotros también cuando asistimos a nuestro trabajo aplazamos ese momento donde debemos estar al día con nuestra alimentación y esto llega a poder afectar nuestro estómago finalmente. Yo creo que es un pilar fundamental. Los malos hábitos de alimentación, comer a deshoras, influye demasiado en esta sintomatología. Con el tema, pues obviamente del tamizaje para cáncer gástrico es muy importante, sobre todo determinar si hay o no la presencia de Helicobacter pylori. Anteriormente, hace muchos años en algunos países como Japón, había una prevalencia muy alta de cáncer de estómago y pues muchas veces se le atribuía esto como efecto de la radiación de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, como en otros factores de riesgo. Y pues unos científicos australianos se pusieron en la tarea de investigar por qué había más prevalencia de cáncer en estas regiones y fue cuando se asoció Helicobacter pylori en estos casos. Entonces, ¿qué se hizo? En la gente joven se empezó a hacer más endoscopia, se encontraba esta bacteria, se daba tratamiento antibiótico y con el tiempo resulta que la prevalencia de cáncer empezó a bajar drásticamente. Este descubrimiento le valió a sus personajes, doctores australianos, un premio Nobel de Medicina, porque se demostró la asociación entre Helicobacter pylori y cáncer gástrico. Entonces, de ahí es muy importante hacer un tamizaje a una edad temprana. Pero, Doc, si bien es cierto que gran población puede llegar a tener Helicobacter pylori, ¿cómo identifico yo o qué examen de rutina puedo realizarme para saber? Porque hay algunos que tal vez se activa y entonces está dormida, está latente. Sí, eso es muy, muy importante, esa apreciación. No todas las cepas son igual de agresivas. Sin embargo, pues obviamente nosotros no vamos a saber a quién le tocó la cepa agresiva y a quién no. Entonces lo importante siempre es determinar si hay o no. Hay diferentes métodos para poder identificar la presencia de esta bacteria. Sin embargo, el más recomendable siempre es por vía endoscópica con aislamiento por biopsia. Ya después hay algunos test de seguimiento en aliento o detección de antígenos en materia fecal. Sin embargo, pues el más recomendable actualmente es por vía endoscópica. Muy bien, mucho ojo entonces. Y ahora sí vamos a conocer cuáles son los síntomas, cuáles son esas señales de alerta para reconocer si tiene o no gastritis. Bueno, siempre hay que estar muy atento a lo que el cuerpo nos habla. La sensación de dolor a nivel epigástrico o lo que comúnmente llamamos como boca del estómago es algo muy frecuente y lo más importante. La sensación de ardor, pérdida de apetito y la sensación de acidez o reflujo que uno llama habitualmente. Sin embargo, hay unos síntomas de alarma que son indispensables tenerlos en cuenta. Pérdida de peso inexplicable y estar muy atento a las deposiciones. Si vemos pintas negras o pintas de sangre es un signo de alarma que también nos tiene que preocupar para consultar. Doc, ¿qué pasa con las personas que tan pronto sienten un ardor? Uno, se automedican porque hay cierto producto que ya es reconocido que cuando le dicen si le arde el estómago, tome una cucharada de esto. O a veces pues nosotros nos dejamos guiar por ciertos consejos naturales para calmar ese ardor. No, pues hay muchas medidas sintomáticas, desde los antiácidos hasta algunos medicamentos que se llaman inhibidores de bomba de protones, pueden manejar los síntomas transitoriamente, pero si los síntomas son persistentes, es necesario que consulte a su médico pues, para hacer algún examen más a profundidad. Muy bien. Ahora nos vamos aquí a nuestro cuerpo humano para reconocer cuáles vendrían siendo esos factores de riesgo y voy a iniciar con uno que usted ya venía hablando y es el Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Siempre tenemos que buscarlo y si lo encontramos, erradicarlo. Vámonos con los AINES, que quiero que se centre un poquito en esto porque ahí es donde nosotros estamos cometiendo muchos errores en materia de automedicación. Correcto, los AINES, como les dije, son un grupo de medicamentos, se llaman analgésicos no esteroideos. Es un aspirineta, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico, muchos medicamentos que contienen estos principios esenciales. Estos medicamentos de hecho pueden llegar a afectar cuando uno los consume sin haber comido algo antes. Independientemente si comimos o no comemos algo, esos medicamentos son gastrolesivos, pueden causar gastritis severas o incluso úlceras con sangrado secundario. Y no solamente afectan el estómago, también pueden afectar el riñón de una manera considerable, induciendo incluso fallas renales agudas y es muy importante sobre todo cuando se consumen de manera crónica. Muy bien. Usted mencionó algo también del estrés. ¿Cómo el estrés puede llegar a influenciar en una gastritis? Muchísimo. El sistema nervioso central, después de nuestro sistema nervioso central, el órgano que más tiene terminales nerviosas es el aparato digestivo y van
muy Conectados. intercomunicados. Cualquier emoción que tengamos, desde ansiedad, depresión, preocupaciones excesivas, van a influir directamente en estimular el aumento de secreción de algunos ácidos del estómago, como ácido clorhídrico, algunos péptidos, y eso influye mucho en la inflamación crónica de la mucosa. No, y además que se habla mucho de somatizar, ¿no? Ciertas emociones, ciertas situaciones que uno vive constantemente logran somatizarse en alguna parte del cuerpo y sí, efectivamente dicen que el estrés va directo al estómago. Además que suele pasar, solamente identifíquelo cuando usted tiene alguna entrevista de trabajo, algún quehacer, alguna diligencia y demás. Usted tiene estrés, de una vez su estómago se mueve, lo manda al baño, usted siente que no puede asistir y ahí es donde uno siente absolutamente todo lo que se está reflejando en este tema de emociones. Pero vámonos con otro detonante de la gastritis y es el alcohol y los cigarrillos. Bueno, es muy importante. El abuso del consumo de alcohol y el tabaquismo son sustancias que directamente van a causar lesión e inflamación de la parte de la mucosa del estómago. Sin embargo, hay otro factor muy importante que no solamente es el efecto local, sino que a largo plazo es un factor de riesgo que incrementa también la posibilidad de cáncer a nivel gástrico y a nivel esofágico. Muy bien, vámonos con otro detonante y es la historia familiar. ¿Tiene algún componente relacionado? Bueno, la historia familiar es un factor de riesgo. Sin embargo, pues obviamente no quiere decir porque mi familiar, mi papá o mi abuelito tuvo cáncer de estómago, a todos en la familia les vaya a dar. Es un porcentaje, es una probabilidad. Uno siempre puede adquirir algunos genes, que es una predisposición. Sin embargo, si uno se expone durante la vida a algunos factores detonantes de riesgo, hace que activemos estos genes para que se presenten estas neoplasias o lesiones premalignas. Además que eso es como más bien señales así de alerta para que uno se chequeándose un correcto. poco más de lo normal, ¿no? Y este factor de riesgo espero que sea solamente por exceso, porque se habla que también el café tiene algo que ver con la gastritis. Bueno, hay algo mucho... Yo soy uno de los defensores del café y pues obviamente a veces si uno pone una balanza, cuáles son los factores benéficos y cuáles son los no benéficos, a veces pesan más los benéficos. El café tiene muchas propiedades antiestrés, tiene propiedades obviamente que nos elevan mucho el estado del ánimo y también ahí depende en hacer una retroalimentación diferente para evitar un poco la secreción de algunos péptidos que son nocivos. Si manejamos el estrés, pues obviamente vamos a controlar un poco la parte sintomática. Hay algunas cosas que pueden incrementarse como es el reflujo en algunos casos, pero ojo, no es que el café uno lo ingiera y automáticamente cause inflamación. El café por sus propiedades relajantes, así como sentimos a veces que nos quita un poquito como el espasmo del cuello, en el esfínter del esófago con el estómago que se llama cardias, puede causar un poquito de relajación y al causar relajación hace que suban muy fácilmente algunos de los contenidos del estómago como el ácido y eso es lo que origina que sintamos más reflujo gastroesofágico y alguna sensación de agrieras. Pero es algo que puede ser transitorio y en algunas personas, no en todas, el café puede causar esa relajación transitoria del esfínter. Por eso es que uno siente que a veces el café le da un poquito de agrieras, pero no es porque sea directamente corrosivo, sino pues por un efecto secundario va a originar eso. Y Doc, no la tenemos acá, pero sí la mencionamos, y es el hecho de comer a deshoras y qué comer, ¿no? Porque aparte que de repente se nos pasó la hora del almuerzo, entonces a las 4 de la tarde voy corriendo y me voy a comer una empanada con un jugo de naranja y listo. Y eso también puede llegar a ocasionar problemas. Depende de dónde sea la empanada, ¿no? Bueno, también. No, comer a deshoras, ¿por qué causa alguna sintomatología? Nosotros tenemos en el cuerpo un ritmo, así como tenemos un ritmo para dormir, para descansar, el estómago también necesita periodos para descansar y para producir ácidos para que pueda hacer una adecuada digestión, desdoblamiento de los alimentos y absorción adecuada. Entonces, si comemos mucho a deshoras, a veces no tenemos el tiempo suficiente para que las células que producen estas sustancias recuperen, produzcan pues una cantidad adecuada y ese estímulo a deshoras hace que funcione de una manera parcial o inadecuada y por eso a veces que los alimentos que ingerimos no los aprovechamos adecuadamente porque no se pueden desdoblar de una forma correcta. ¿Y hay algún alimento que pueda afectarnos, que le digan a uno, no consuma esto porque puede empeorar la situación? No, básicamente es el exceso. Uno puede comer realmente de todo, sin embargo, pues obviamente el exceso, sobre todo grasas, alcohol, cosas que tengan demasiado conservante, preservantes, pueden influir mucho en exacerbar estos síntomas. Muy bien, Doc. Hagamos recomendaciones, lista de recomendaciones para que el televidente se vaya, mejor dicho,
marchando derechito con respecto a la de la gastritis? Bueno, primero que todo, evitar el consumo de analgésicos de manera indiscriminada o automedicada. Dos, estar muy atento a los síntomas que podemos presentar, como ya los dijimos previamente: ardor, reflujo, sensación de llenura precoz, distensión abdominal, pérdida de peso, sangre en las deposiciones. Es muy importante identificar estos síntomas. El estrés. Hay que tratar de manejar mucho el estrés. A veces yo sé que es muy difícil por tantos factores que tenemos en nuestro día a día, pero en lo posible tratar de tener algunas pausas activas, siempre pensar positivamente en algunas situaciones. En fin, para estrés hay muchas alternativas que cada quien pues, se acomodará. Hacer una búsqueda importante sobre Helicobacter pylori, si hay sintomatología, es una recomendación importante, no solamente para manejar el tema de gastritis, sino para prevenir el cáncer gástrico, que es súper importante. Y estar muy atento a la historia familiar es indispensable. Y tampoco hay que dejar de tomar café. Ya saben que todo en exceso es donde ahí se puede presentar problemas, pero todo moderadamente marcha también equilibradamente. Así que, doctor Cristian Flores Sarmiento, muchas gracias por habernos acompañado hoy. A ustedes por la invitación. Ángelo, sigue